Capítulo 13. Berenjenas rojas. En la residencia de Lacan se puede escuchar el sonido de la tierra siendo labrada. Al principio, Junji se sorprendió, pero ahora pensaba que esta era una escena familiar. El hermano de Lacan estaba labrando los campos. Él había estado labrando la tierra en la capital occidental durante mucho tiempo, pero ahora lo estaba haciendo también en la capital real. Además, lo hacía en el jardín de una mansión en el corazón de la capital real, un lugar privilegiado. Junji tenía sentimientos encontrados sobre labrar la tierra para cultivar en el jardín de la mansión de Gyokuen, en la capital occidental. Sin embargo, en una situación de emergencia, como la que provocó la plaga de langostas, el aspecto del jardín no importaba. Solo pensaba que era admirable trabajar incansablemente para cultivar alimentos para el pueblo. Esto ya es demasiado, ¿no? Junji se puso a reflexionar. Dicen que el hermano de Lahan en realidad no se llama el hermano de Lahan. Él es el hermano mayor de Lahan y parece ser que Lahan es el hijo del dueño de esta mansión. Sin embargo, cuando preguntan si el hermano de Lahan también era hijo del dueño, respondieron que no. Junji, siendo un simple plebeyo, no pudo hacer más que inclinar la cabeza, confundido por las complicadas relaciones familiares. Hablando de complejidad, las relaciones entre las personas que viven en esta mansión también son complicadas. ¡Hey, Junji! La persona que lo llamó amistosamente es su fan o número 4. Él es un huérfano que el dueño de esta mansión recogió y tiene una edad relativamente cercana a la de Junji. En realidad, es unos años menor, pero como es inteligente, la diferencia de edad no se siente tanto. Siempre está acompañado por Gu Fan o número 5 y Liu Fan o número 6. Los nombres tan extraños, según se dice, son para que el dueño que los recogió los recuerde fácilmente, pero Junji piensa que parecen nombres de criminales. Sin embargo, ellos parecen estar sorprendentemente a gusto con esos nombres. Los tres llevaban escobas, cubetas y otros utensilios de limpieza. ¿Qué pasa?, preguntó Junji. Parece que habrá un nuevo inquilino, así que nos dijeron que preparáramos una habitación para él. Ayúdanos. Como su fan siempre le asignaba tareas, Junji nunca tiene tiempo libre. Está bien, ¿Lahan trajo a alguien con él? No, esta vez Lahan va a traer a una persona enferma a petición del príncipe de la luna. ¡Vaya! Junji siguió a su fan. La mansión de Lacan tiene muchas habitaciones que no se utilizan a pesar de su tamaño. Se construyó grande cuando se trasladó a la capital, pero como hay pocos miembros del clan La y no hay muchos sirvientes, en esta mansión hay espacio de sobra. La habitación a la que se dirigió su fan es una de las habitaciones del edificio independiente. Este lugar... Cerca de ahí había otra habitación independiente. No está cerca de la habitación de la señorita Yao, ¿verdad? Así es. ¿Está bien que esté cerca de la habitación del huésped siendo un enfermo? La señorita Yao y los demás son asistentes médicos. Tienen que trabajar en momentos como este. Quiero decir, se les paga, pero realmente no entiendo por qué están aquí, contestó su fan. Yo también pienso lo mismo. De todos modos, a los subalternos solo nos queda una cosa por hacer. Terminemos rápido el trabajo que nos han pedido. Bajo las órdenes de su fan, comenzó la limpieza del anexo. Este era un departamento pequeño, pero tiene un baño cerca y recibe mucha luz solar. ¡Su fan! ¡Hay un agujero en la pared!, gritó Gu Fan mientras señalaba un agujero. Bien, revisa todo lo que necesite reparación y después informa a la señorita San Fan para que lo reparen. De acuerdo. Yo me encargo. Liu Fan imitó a Gu Fan. ¿No estaría lo suficientemente caliente si solo sellamos el agujero? Si es una persona enferma, probablemente debemos preparar un brasero o algo así también, dijo Junji mientras barría el suelo. Había algunas manchas que le llamaban la atención, pero sorprendentemente el lugar estaba bastante ordenado. Sí, estaría bien tener el suelo caliente, pero como esto no es la capital real. ¿Un kotatsu? Los tienen en las casas de los ricos en el norte. Allá el suelo es muy cálido. Caliente. Liu Fan volvió a imitarlo. El lenguaje de Liu Fan es demasiado torpe para un chico de su edad. Según la historia, Gu Fan y Liu Fan también fueron acogidos por Lacan, al igual que su fan, por lo que Junji pensó que si no fuera por su fan, estos dos pudieron haber muerto en la calle hace mucho tiempo. Junji no pudo evitar pegar un grito de sorpresa. A primera vista, el tóxico color rojo le hizo pensar que se trataba de un trozo de carne o sangre, pero tras una inspección más cercana, resultó ser una fruta. Oh, eso es todo. ¡Ah, ese es!
Es lo que el hermano de Lahan estaba buscando. Lo que él estaba buscando. Junji también lo sabe. En verano, plantó y cultivó un extraño brote de frutos rojos. Aunque Lahan dijo que eran vegetales, Junji pensaba que se parecen más a un jujube. Originalmente, el padre del hermano de Lahan la trajo con fines ornamentales, pero como resultó ser comestible, ahora la cultivan como alimento. Tiene mucha humedad y un sabor ácido, y se pueden comer cruda, hervida o a la parrilla. Además, el hermano de Lahan sigue investigando el fruto, y ahora intenta ver si se puede transformarse en alimento seco. Los granjeros que han sido reconocidos por el príncipe de la luna realmente hacen las cosas de manera diferente. Oye, justo en ese momento llegó el hermano de Lahan con una azada. Lo siento, lo dejé fuera para que se secara. ¿Vas a usar la habitación independiente de allí? El hermano de Lahan acababa de terminar un trabajo y estaba empapado en sudor. Ya era la estación de las heladas, pero él iba ligero de ropa y la piel le ardía. Cuando estaba en la capital occidental, a veces trabajaba solo en ropa interior, pero desde que llegó a la capital real, ya no se viste así. La razón es porque no puede vestirse así delante de mujeres jóvenes. Junji se preguntó si Mao Mao y Chue no contaban como mujeres jóvenes. ¿Están bien secas? Tal vez les falta un poco más. Por ahora, voy a limpiar. El hermano de Lahan pellizcó una de las vallas rojas para ver si ya estaban secas. Te ayudaré. Oye, como ya no podemos usar este anexo, lleva esto al almacén de allá. La razón por la que la habitación independiente estaba ordenada era porque el hermano de Lahan la había estado utilizando como almacén. Como también había herramientas agrícolas almacenadas allí, era necesario hacer varios viajes para sacarlas. ¿Volvemos a tener invitados? Sí, parece que el príncipe de la luna ha ordenado recibir una persona enferma. Una persona enferma, ¿eh? Entonces, tenemos que darle mucha verdura. ¿Sabes qué tipo de enfermedad tiene? No he oído mucho. Después de terminar de transportar los frutos rojos al almacén y regresar, Yao y compañía habían vuelto. El hermano de Lahan se arregló rápidamente la ropa y se limpió la cara. A pesar de su buen aspecto, sus movimientos parecían cómicos. Señorita Enen. Las dos habían regresado a la casa independiente. Aunque Yao y Enen solían tener horarios de trabajo diferentes, parecía que Enen acostumbraba a esperar a Yao. Oh, hermano de Lahan. Cuando Enen vio a Junji, se corrigió. ¿Has terminado de trabajar? Si estás cansada, he preparado algunas verduras que son buenas para la recuperación de la fatiga y la salud de la piel. ¿Quieres un poco? El hermano de Lahan se apoyó en el pilar de la casa independiente sonriendo. Muchas gracias. Sería de gran ayuda si pudieras dejar todo al lado de la cocina como de costumbre. Entendido. Junji ha visto este intercambio muchas veces. Se quedó callado mientras pensaba que esta podría ser una conversación entre un chef y el proveedor. Todos querían decirlo, incluso Su Fan, Wu Fan y Liu Fan. Estaban a punto de intervenir, pero no es algo que un recién llegado como Junji tenga permitido mencionar. ¿Hay algo más que necesites? Bueno, está haciendo más frío, así que si tienes algún condimento que pueda calentar el cuerpo, me gustaría tener un poco. Entendido. Mao Mao me pidió jengibre, así que te lo traeré. Además, parece que tenemos algunos ingredientes interesantes, así que también te los traeré. Es completamente como un sirviente. Aunque Junji piensa que sería bueno pasar a una conversación cotidiana a partir de aquí, el hermano de Lahan no paraba de recomendar verduras. Hermano de Lahan, hola. Gracias por las verduras, como siempre. No es nada, es algo que disfruto hacer. El hermano de Lahan respondió con naturalidad a la gratitud de Yao. Enen miraba fijamente al hermano de Lahan como si tratara de discernir algo. Por cierto, ¿te has enterado del enfermo que vendrá a la casa independiente de aquí? Sí, he recibido por escrito varias instrucciones de Mao Mao. Parece que su estado nutricional es pobre, así que me aseguraré de alimentarla con las abundantes cosechas del hermano de Lahan. ¿Es solo mi imaginación o parece que está teniendo una conversación más apropiada que con Enen? Al menos están hablando como vecinos, no como gente de negocios. La nueva invitada es una niña de 14 años, así que tenemos que cuidarla bien. ¿14 años? Una niña. Me aseguraré de que Lahan no pueda acercarse a ella. El hermano mayor de Lahan intensificó su mirada bruscamente. Sí, absolutamente, no debemos dejar que Lahan se acerque a ella. Parecía que Enen tenía una determinación diferente. Enen, solo somos inquilinos aquí, así que no podemos decir mucho, pero si viene un paciente, cuentan con nosotros, ¿verdad?
Yao habló de forma vacilante. Junji llevaba más de 6 meses en la residencia de Lacan y ya tenía una idea de la vida aquí. La mujer llamada Yao es madura, pero parece que mentalmente no lo es. Tal vez debido a su buena educación, pero también debido a su sirvienta, Enen. Su información del mundo exterior está aún más restringida. Es por eso que probablemente ella lucha con sus acciones y termina descarrilándose. La razón por la que Junji observaba a Yao de tan cerca era debido a su fan. Su fan era más maduro para su edad y es buena en la lectura de las sutilezas de la mente de otras personas. Era un excelente sirviente. No se puede hablar de Yao con los otros adultos, especialmente con Sanfan, Wufan y Liufan, que eran demasiado jóvenes. Como resultado, Junji era su único compañero de charlas. En consecuencia, llegó a tener cierto conocimiento de las relaciones de las personas que viven dentro de la mansión. Oye, Yao, está bien que pienses en ayudar a los demás, pero si Lacan intenta imponértelo, avísame. Incluso ese gafotas de pelo rizado y sangre fría es mi hermano, así que le daré su merecido. No es que me haya obligado. Entonces relaja más los hombros, si no, el próximo paciente también se cansará. Si lo haces por obligación, al menos podrías conseguir a otro médico. Si es una petición del príncipe de la luna, probablemente te pagarán cualquier cantidad de dinero. Y si es necesario, podrías llamar a Mau Mau, y a veces el tío Loumen también viene a la mansión. Tómatelo con calma. El hermano de Lacan dijo esto y palmeó el hombro de Yao. Yao, aunque sorprendida, no parecía disgustada con el hermano de Lacan y esbozó una leve sonrisa. Enen observó la escena con una expresión severa, pero este intercambio parecía estar dentro de un margen aceptable. No está bien, ¿verdad?, murmuró su fan, que se había acercado en silencio. ¿Qué es lo que no está bien? Bueno, si la dirección de las flechas estuvieran un poco desviadas, las cosas irían mucho mejor. También facilitaría las cosas para Sanfan. Ya veo. Su fan sacudió la cabeza diciendo no se puede, mientras tiraba el agua sucia de la cubeta del trapeador.